Con respecto a las formas organizativas que imperan, digamos, que están más establecidas para gestionar formación a distancia, déjenme participarles de diferentes aproximaciones, de diferentes modelos que esto, digamos, nos describen dónde estamos en cuanto a este tipo de organizaciones. En primer lugar están las universidades a distancia. Como veremos en segmentos posteriores, la universidad a distancia es una institución que se crea mayoritariamente en los años 70 en el mundo, no solo en Europa o no solo en Estados Unidos, sino digamos, una pequeña fiebre que en todo el mundo aparece, que nos lleva a construir un tipo de institución que cubre un rol inicial, como veremos a continuación, más enfocado a la desclasación y a la generalización del conocimiento en la sociedad que a otra cosa, ¿no? También aparecen las universidades virtuales en los años 80, entrados los años 90, como una alternativa a la universidad a distancia. Tienen estructuras distintas, como veremos también a continuación. Las universidades a distancia replican la universidad tradicional en formato a distancia, inicialmente a través de papel y a través de correo tradicional, y la universidad virtual no replica la universidad tradicional, sino que aprovecha la fuerza que en los años 90 toma la red, toma Internet, como alternativa, digamos, espacio donde poder desarrollar esta actividad. Bien, universidades a distancia, yo la primera vez que vi estos datos, pues me llamó mucho la atención que la más grande del mundo es la Universidad de Pakistán, la Open University de Pakistán, con 3.200.000 alumnos en 2011. La segunda es la Indira Gandhi National Open University, la Open University de China. Si se fijan ustedes, las fechas de creación están en el entorno de los 70, principios de los 80, de prácticamente la mayoría de ellas, ¿no? La más antigua es la Open University del año 69, a continuación está la Universidad Nacional a Distancia de España, con 203.000 y 260.000 alumnos respectivamente, ¿no? Aunque no llegan a las cifras, obviamente, de los 3 millones de Pakistán o 3 millones de India o 2,7 millones de China. Es de destacar estas universidades tradicionales a distancia, utilicemos esa etiqueta, porque todas ellas tienen profesorado propio. Es decir, no desarrollan material con otra gente, con un experto externo, sino que tienen expertos dentro de la propia estructura. Y este es el punto fundamental por el cual se distinguen de las universidades que hemos denominado virtuales, ¿no? En los años 80, efectivamente, y sobre todo en los años 90, se despliegan las universidades virtuales por la potencia de la aparición de Internet. Fíjense en la cantidad de instituciones de este estilo que solo, por ejemplo, en Argentina surgen, o en Chile, o en España, o en otras partes del mundo, en Corea del Sur, por ponerles otro ejemplo, ¿no? Las universidades virtuales crecen no copiando el modelo de las universidades tradicionales, sino con su propio modelo, donde, por un lado, existe la subcontratación de la generación de materiales y, por otro lado, existe la tutorización o la mentorización, son dos roles complementarios, desarrollados con personal distinto al que ha desarrollado el material. Esta fundamentación, esta base, desvincula lo que es la generación de conocimiento de la transmisión de conocimiento, aunque el conocimiento efectivamente está empaquetado, ¿no? Bien, este es el punto fundamental de distinción entre unas y otras y el motivo por el cual, sin necesidad de tener personal en estructura, personal caro en estructura por parte de las universidades virtuales, por esta razón crecieron con tanta fuerza en los años 90, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Ahora la cosa está como más estabilizada, ¿no? Pero destacarles un punto curioso, ¿no? Básicamente, las universidades a distancia o las universidades virtuales pretendían, en su origen, generalizar el conocimiento y dar oportunidades de formación a perfiles de gente que no tenían esa posibilidad. Moore tiene estudiadas las universidades del entorno
occidental. Es curioso que esto sí que se cumple, lo que les acabo de decir, en la Universidad de Pakistán, de India y de China. Es decir, sí que se ha utilizado realmente estas universidades como una herramienta de desclasación, de generalización del conocimiento entre clases sociales que tenían dificultades para poder acceder a lo que era la formación universitaria. Sin embargo, en el mundo occidental es curioso porque esto se ha utilizado fundamentalmente como herramienta de segunda titulación. 85% del público en estas universidades, la tradicional a distancia o las virtuales, obviamente por cuestiones de disciplina, de la necesaria disciplina para poder seguir una formación a distancia, o por falta de tiempo por parte del profesional que está haciendo una segunda formación, digamos, ocurre este fenómeno. El segundo fenómeno que aparece es la transición de la universidad presencial a otro tipo de institución, que es la universidad dual. Es decir, la universidad presencial se encuentra en los años 90 con esta realidad. Es una realidad que Internet permite compartir material de formación en formato encapsulado, resumiéndolo mucho, y aparece la posibilidad de transitar de universidad presencial a universidad que nosotros denominamos, y nos gusta llamarlo así, universidad dual. Es decir, una universidad que, sin ser virtual y sin abandonar su actividad nuclear misional como universidad presencial, participa de las ventajas que tiene el mundo de Internet para bien trabajar con sus actuales alumnos, bien trabajar a través de la formación permanente con sus egresados, como hemos visto en segmentos anteriores. Bien, esta, digamos, transición de universidad presencial a universidad dual, pues ocurre en los diferentes espacios en los que es posible que esto ocurra, como hemos visto anteriormente. Es decir, cuando el espacio es el mismo y el tiempo es el mismo, pues hablamos efectivamente de la universidad presencial. Pero la universidad presencial está transitando al mundo de lo síncrono a distancia y al mundo de lo asíncrono a distancia, sin abandonar en algún caso alguna inversión hecha en centros de recursos digitales, fundamentalmente la sincronía a distancia o la sincronía a distancia, por la facilidad digamos, de acceso a Internet actual, por el ancho de banda que permite el acceder a materiales a muy alta velocidad, y por la generalización de la Internet doméstica. Son los tres vectores tecnológicos que vimos en segmentos anteriores que han empujado este desarrollo tan brutal del principio de los años 2000 de la formación a distancia, del acceso a material. Las universidades presenciales, efectivamente, viendo este contexto, pues están en esa transición. Claro, una universidad presencial, ¿qué tipo de modelo de negocio tienen? Pues déjenme decirles, la universidad presencial tiene, el modelo tradicional de profesorado en plantilla, clases presenciales. Está transitando hacia, digamos, dos posibles modelos organizativos distintos, ¿no? Una universidad tradicional, también denominada, digamos, con un formato, más que denominada, con un formato extendido hacia lo semipresencial. Es decir, no solo se hace formación presencial, sino al mismo tiempo se hace formación a distancia. Esta es una de las clasificaciones que vamos a ver ahora, de las distintas clasificaciones que veremos sobre la actividad universitaria, tanto presencial como a distancia, en este proceso de dualización. Básicamente hay otro tipo de universidades dentro de la presencialidad, son las privadas, que están centradas en la formación y menos en la investigación, están muy concentradas en esta parte. También hay universidades o instituciones públicas que pretenden hacer básicamente formación para profesionales, pero normalmente están a medio camino entre lo que es la formación profesionalizante, profesional, de lo que es la formación universitaria propiamente dicha. Pero bueno, las presenciales están en este tránsito hacia lo dual, hacia la extendida, hacia la semipresencialidad, o bien pasando a universidades de carácter privado que focalizan su actividad exclusivamente en lo que es la formación y no tanto en la generación de conocimiento, más bien están centradas en la transmisión del conocimiento. De la universidad a distancia estamos viendo transiciones hacia universidades a distancia fundamentadas en tecnología, cosa que no ocurría y que había un cierto rechazo en los años 90 por parte de la universidad a distancia tradicional de seguir estructurando el material y la interacción de la misma forma que lo habían estado haciendo durante los últimos 20 años. Pues efectivamente
una de las líneas evolutivas de la universidad a distancia, llamémosle también tradicional, es la sustitución de toda la parte de correo con la parte de tecnología. Hoy ya no se duda, en el segundo decenio del siglo XXI no se duda que la universidad a distancia es a través de Internet o no es, ¿no? Otra de las posibilidades, digamos, de la evolución hacia nuevos modelos organizativos de las universidades a distancia es convertirse en universidades multinacionales. Obviamente en el entorno idiomático en el que se manejan, bien sea en español, bien sea inglés, bien sea chino, bien sea hindi, bien sea árabe, y su actividad es multinacional, pero actúan además de forma global, y esta tendencia de universidad a distancia de operación global pues tiene esta característica que de alguna forma es el nuevo modelo organizativo hacia el que están evolucionando. Y por último aparecen las universidades no tradicionales como modelo, digamos, evolutivo. En estas universidades menos tradicionales pues están encontrando espacios entre alianzas estratégicas, universidad-industria, en la posibilidad de ayudar a otras instituciones, a otras grandes empresas a crear sus propias universidades, y también en universidades que se basan en la certificación de competencias. Estas tres líneas de trabajo son las que tienen presente en su agenda las universidades no tradicionales: el espacio de la competencia, el espacio de la gran empresa y el espacio de la alianza estratégica universidad-industria. Claro, en las universidades presenciales hay una serie de características que son comunes en todas partes, y o bien la distancia tradicional intenta replicarla, o bien cuando hablamos de la universidad virtual, estas actividades ocurren de una forma distinta, como veremos a continuación, pero básicamente los discentes, los alumnos están a tiempo completo, residentes. Hay otras formas de relación, obviamente, pero están a tiempo completo. Las universidades tradicionales, o sea, las universidades presenciales, operan en un espacio geográfico, normalmente específico, que busca estar muy relacionado con lo estatal o lo regional, o operar a nivel nacional. Hay grandes ejemplos de instituciones que se crean con ese espíritu nacional, de operación nacional desde su principio, ¿no? Los docentes están dedicados a tiempo completo y son ellos los que organizan la docencia y la desarrollan. No solo es una cuestión de diseño y de generación de conocimiento, sino de impartición. Evalúan al discente. Y bueno, tienen sus, digamos, actividades de vinculación a través de tercera misión de carácter social, emprendedora o innovadora, y casi todos ellos tienen un cierto compromiso en la gestión de la propia institución, sirven desde diferentes puestos la propia institución en labores de gestión. En las universidades presenciales pues suele haber una biblioteca física, centralizada o descentralizada, pero física también, que da servicio a toda la comunidad universitaria. En las presenciales, pues evidentemente aquellas que son públicas no tienen ánimo de lucro. Muchas de las privadas se declaran sin ánimo de lucro. Otra cosa es que se practique, pero en su declaración aparecen como instituciones sin ánimo de lucro, y otras privadas pues evidentemente lo declaran en su misión, que efectivamente su ánimo es el lucro a través de la educación. Opinable evidentemente, pero objetivamente presente en los estatutos de unas y de otras, ¿no? Las universidades presenciales tienen que pasar por sistemas de evaluación externa, de acreditación, y bueno, esto pasa por conocer y ser manifiestamente público las horas que se imparten, qué presupuesto se dispone, los metros cuadrados, los ratios que existen de docentes, discentes, la cualificación sobre todo de los docentes que participan en los procesos formativos. Bien, volvemos a estas diferentes clasificaciones de universidades, pensando que lo presencial tiene lo que les acabo de enumerar, ¿no? La institución pública de educación virtual sin ánimo de lucro y de las virtuales con ánimo de lucro. Pues bueno, eso es otra clasificación distinta para pensar en cómo están evolucionando hacia las universidades virtuales o las distancia hacia nuevos modelos organizativos. Las que si no tienen ánimo de lucro pues se pueden clasificar como las mega universidades de educación a distancia clásicas, como hemos visto al principio del segmento. Las nuevas instituciones virtuales o universidades virtuales basadas en el uso intensivo de la tecnología y en no tener profesorado propio, en contraposición a las primeras.
o consorcios de instituciones de educación superior, donde se intentan generar economías de escala entre instituciones sin ánimo de lucro que están generando material e intentan compartirlo. Esto siempre, yo les diría que no está exento de dificultades, pero también es uno de de los posibles modelos organizativos hacia los que transitar. Luego aparecen las instituciones privadas de educación virtual con ánimo de lucro declarado. Alianzas estratégicas entre universidad e industria vuelven a aparecer en esta clasificación. Las universidades corporativas virtuales, aquí normalmente se hace una especie de extensión del concepto, que en algunas ocasiones es afortunado y en otras ocasiones no tanto, pensando que una pequeña unidad de formación de una gran empresa se puede convertir en una universidad. Bien, hay grandes empresas que les encanta poder decir que ellos tienen su universidad corporativa, aunque son 2 o 3 o 5 personas las que están ocupándose de esa unidad. No deja de ser una unidad de formación, y si ellos pretenden saltar al mundo de la universidad, como les decía antes, la universidad en general tiene una serie de características que en muchas ocasiones las universidades corporativas virtuales no tienen, ¿no? También existen fundaciones o empresas, entidades creadas por universidades tradicionales con o sin ánimo de lucro en la universidad tradicional, pero se crea la unidad con ánimo de lucro, es decir, se busca el beneficio, maximizar beneficio para revertirlo en la propia institución sin ánimo de lucro. Esta es otra de las taxonomías disponibles para entender los espacios hacia los que están derivando las universidades, las virtuales sin ánimo de lucro, o las privadas de educación virtual con ánimo de lucro. Bien, hay que pensar también en qué cambios funcionales, lo veremos con más detalle en segmentos posteriores, qué cambios funcionales tiene una universidad que es presencial, que salta hacia la semipresencialidad. Hay un proceso, una serie de procesos, por los que tienen que pasar las universidades. De hecho, pasan las universidades cuando se meten dentro del mundo de la semipresencialidad. Veremos después los modelos que existen también, pero en principio un eje vertebrador de esta transición es la incorporación de un único CMS, Content Management System o Course Management System, único y centralizado para la universidad, para empezar a actuar en formato semipresencial con sus alumnos actuales. Normalmente esto en universidades de este estilo lo que suele es basarse mucho en la voluntad del profesorado para poder desarrollar estas actividades. En algunos casos existen reconocimientos económicos, en otros no. Los profesores desarrollan materiales de formación y que comparten con sus alumnos a través del CMS institucional. Bien, esto lo hemos visto y aparece en muchos escenarios en este momento. Hay universidades que están, iniciando este cambio organizativo, con una velocidad que quizá no es la adecuada, que quizá no es la que correspondería, fundamentalmente porque el resto de universidades, o las universidades, de determinado perfil, de determinado prestigio, de determinada, presencia internacional, han hecho esta transición a lo largo del primer decenio del siglo XXI. Y ha sido una transición no exenta de dificultades, con complejidades, con equivocaciones, con errores, con aciertos, como en todas partes esto ocurre, pero que de alguna forma ha permitido posicionarse a estas universidades en el mundo de lo digital con alumnos digitales, como veremos a continuación, con nativos digitales. Los nativos digitales están llegando ya en este momento a la universidad y es un perfil, que requiere un tipo de interacción, como veremos en los próximos segmentos, distinta a la del neoclásico o al del alumno nativo analógico. Esta transición, evolucionada hacia la semipresencialidad, también es irrenunciable para cualquier institución de formación de educación superior o cualquier institución que organice formación, de una forma activa y de una forma explícita, con una estrategia determinada para poder hacer este cambio cultural.
Otra fórmula que conocemos que ha permitido esta transición, este cambio funcional, han sido las universidades presenciales que han incorporado formación permanente a distancia. Como hemos dicho en otras ocasiones, la formación permanente es un ámbito de actividad que actúa como punta de lanza en la mayoría de las instituciones de educación superior. Es decir, los experimentos se suelen desarrollar en formación permanente y después estas actividades de carácter experimental o exploratorio se incorporan a la formación, formativa reglada o la acción de formación de grado, o de maestría o de posgrado, pero de alguna forma en aquello que tiene más estabilidad, ¿no? Aquí han habido también diferentes evoluciones, han habido generación de espacios virtuales específicos solo para formación permanente, dificultades y tensiones siempre entre las plataformas existentes para la formación de grado y la de formación permanente. Obviamente los requerimientos y las exigencias del mercado de la formación permanente son mucho más acuciantes y más insistentes por parte del público objetivo que del público objetivo de la formación reglada de grado, y esto lleva a que efectivamente estas tensiones han ido haciendo evolucionar los sistemas hacia plataformas, hacia CMS, también llamados ahora LCMS, Learning Content Management System, una mezcla entre el LMS y el CMS, como veremos también más adelante, ¿no? Simplificando mucho las plataformas que permiten articular tanto la interacción como el alumno con los participantes como la interacción con el material, este tipo de plataformas, ¿no? Básicamente, a través de la formación permanente lo que se hace es producir material para tener una explotación económica posterior, donde el profesor evidentemente tenga una retribución variable, fija, establecida a priori, negociada. Es decir, hay diferentes fórmulas para que esto ocurra, con un CMS pues del departamento de la facultad o el CMS de la institución. Bien, como pueden ustedes ver, lo que hemos detectado es que efectivamente existe confusión, sigue existiendo confusión, porque fíjense, también hay universidades virtuales que se han adosado a universidades tradicionales. Una universidad tradicional ha creado su propia universidad virtual con su propio entorno, con una gestión independiente. Y ofrecen exactamente lo mismo, pero en una institución que es diferente a la institución matriz. Bueno, esta es una opción, no es la más recomendable. No solo genera confusión, sino que además genera una serie de tensiones extraordinarias entre una institución y otra, y hay veces que la tensión no produce dinámica, la tensión puede producir, digamos, parálisis, ¿no? Universidades presenciales que han compartido cursos virtuales entre ellas a través de consorcios o en formato B2B, formato universidad. Esto tiene su recorrido, está muy fundamentado en la iniciativa particular de los profesores y en, sobre todo, si tienen retribución adicional o no por hacer este tipo de actividad. Como verán después, hay que respetar mucho tanto la inteligencia del docente como sus vectores motivacionales para poder desarrollar actividad. La universidad virtual lo que posee también es, una aproximación como organización virtual, que son universidades virtuales que nacen como universidad a distancia y que como tales se desarrollan. Y esta es la tercera perspectiva que se participa o que se utiliza para este tipo de aproximaciones. ¿Qué compromisos suponen cuando uno desarrolla esta actividad de carácter con forma centralizada? Pues básicamente hay que pensar que los directivos deben de tener una dedicación a tiempo completo. Es muy complejo dedicarse a este tipo de actividad pensando en el tiempo parcial. Hay una cierta retribución para el personal técnico que debe ser equivalente al personal docente y probablemente que esté vinculada a lo que son resultados, y esto le da un cierto desarrollo interesante. Nosotros solemos decir que un técnico como máximo debe llevar 4 proyectos, además de sus procesos habituales, pero bueno, esto de alguna forma en la centralización supone el poder hacer este tipo de cálculos, si un técnico tiene que llevar proyectos además de su actividad dentro de procesos, ¿no? Evidentemente, cuando está centralizada una actividad, se dispone de una agilidad superior a la hora de tomar decisiones, y efectivamente puede existir una coordinación formal más explícita entre los directivos, porque déjenme decirles que la peor coordinación que existe es la ausencia de coordinación.
Este tipo de actividades centralizadas, las de virtualización o las de formación a distancia, de grado o de formación permanente, permiten dar respuestas con muchísima más agilidad a las demandas de las empresas, las demandas del entorno exterior. Y efectivamente existen economías de escala en muchos sitios, pero además en lo que es el proceso de internacionalización de la organización por la centralización en la toma de decisión. Y hasta aquí lo que son formas organizativas para la gestión de la formación a distancia.